Hola, 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 amantes de las noticias turcas y las emociones a flor de piel. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo, como siempre, aquí para traerles el chisme más jugoso, las noticias más candentes y, por supuesto, todos los detalles que ustedes necesitan saber. Y hoy, amigos, les traigo un bombazo. Un bombazo que explotó en Milán. Un bombazo que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Como lo leyeron en el título, OMG. Ozge confiesa todo. Absolutamente todo. Y no solo eso, lo hace en un evento de Serkan. Sí, amigos, el Serkan de Love is in the air, ese galán que nos robó el corazón. Y bueno, la verdad es que lo que ha pasado es imperdible. Prepárense porque este vídeo viene cargado de revelaciones, de secretos, de miradas indiscretas y, por supuesto, de drama turco del bueno. Vamos a desglosar cada detalle, vamos a analizar cada gesto y palabra de Ozge, y vamos a descubrir qué fue exactamente lo que confesó, por qué lo confesó y, sobre todo, qué implicaciones tiene todo esto. Es como un capítulo de Love is in the air, pero en la vida real. Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por volver. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero pedirles algo. Algo muy importante. Y es que se suscriban al canal. Suscríbanse. Denle al botoncito rojo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo jugoso esperándolos. Y si ya están suscritos, muchas gracias. Me hacen muy feliz. Ustedes son lo máximo. Ok, ahora sí. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué pasó en Milán? ¿Qué evento era este? ¿Y por qué Ozge, nuestra querida Ozge, decidió soltar la bomba en un evento donde, aparentemente, el protagonista era Serkan? Es la pregunta del millón. Todo empezó en la Semana de la Moda de Milán. Así es, amigos. La ciudad de la moda, el epicentro del glamour, el lugar donde los sueños se hacen realidad, y donde, al parecer, los secretos se revelan. Efectivamente, amigos. Serkan, como un actor de renombre internacional que es, estaba presente en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda. Y no solo eso, sino que, como es habitual, lo hacía acompañado de su, bueno, digamos, su cortejo. Ya saben, el séquito de estrellas que lo acompañan a todos lados. Y para sorpresa de muchos, entre ese cortejo se encontraba Ozge. Sí, amigos, Ozge. Nuestra querida Ozge. La actriz turca que, para aquellos que no la conocen, es una de las más talentosas y queridas del panorama. Conocida por su carisma, su belleza y, por supuesto, su talento actoral. Pero, ¿por qué la sorpresa? Bueno, porque Ozge y Serkan han sido protagonistas de rumores de romance durante mucho tiempo. Rumores que, por cierto, ambos se encargaron de desmentir una y otra vez. Una y otra vez. Hasta ahora. Y es que la negación, amigos, a veces es la mejor señal de que hay algo que esconder. Y es que durante este evento, en un momento dado, cuando los flashes de las cámaras brillaban con más intensidad, cuando los periodistas se agolpaban para conseguir la mejor foto, Ozge decidió confesar. Sí, amigos, ante la atenta mirada de todos, y en medio de una atmósfera de glamour y exclusividad, Ozge soltó la bomba. La bomba que todos esperábamos, pero que nadie se atrevía a decir. Y la bomba, amigos, fue una confesión de amor. Me he enamorado, dijo Ozge con una sonrisa nerviosa, pero a la vez decidida. La sonrisa de la que está a punto de confesar algo que le cambió la vida. Me he enamorado de un hombre maravilloso, un hombre que me hace muy feliz. ¡Guau! ¡Qué palabras! Directas al corazón. Y aunque no mencionó directamente el nombre de Serkan, las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a él. Era como ver una escena de una película romántica, pero en vivo y en directo. El amor en su máxima expresión. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué en Milán? ¿Por qué en un evento público? Esa es la gran pregunta, amigos. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también del análisis. Es hora de ponernos nuestros sombreros de detectives. Una de las teorías más comentadas es que simplemente ya no pudieron ocultarlo más. El amor es como el sol, no se puede tapar con un dedo.
La presión de los medios, el cariño de los fans, la innegable química que existe entre ellos, todo se acumuló hasta que finalmente decidieron dejar de esconder sus sentimientos. Ya lo decía el dicho popular, el amor no se puede esconder. Y menos entre dos personas tan famosas. Es prácticamente imposible. Tal vez se cansaron de negar lo evidente. Quizás en el fondo querían gritar al mundo su amor. Otra teoría un poco más dramática es que detrás de esta confesión hay una estrategia. Sí, amigos, en el mundo del espectáculo, a veces todo está planeado. Una estrategia para manejar la situación, para controlar los rumores y para, quizás, dar el siguiente paso en su relación. Para pasar de la negación a la aceptación. Recordemos que a veces en el mundo del espectáculo, una confesión pública es la mejor forma de blanquear la situación. Es como decir, sí, estamos juntos, ¿y ahora qué? Y así se evitan los chismes y las persecuciones. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente estén enamorados. Que el amor, al final, haya sido más fuerte que cualquier otra cosa. Que la química, la conexión, la atracción, hayan superado cualquier miedo o estrategia. Que la pasión haya ganado la batalla. Y sinceramente, amigos, ojalá sea así. Porque verlos juntos es como ver un cuento de hadas hecho realidad. Esperamos que sean muy felices. Pero la confesión de Ozge no se quedó ahí. No fue solo un me he enamorado. No, no, no. Ozge fue más allá. Se puso romántica, amigos. Habló de la importancia de la confianza, de la admiración, del respeto, y sobre todo, de la felicidad que siente al lado de ese hombre. Me siento completa, dijo con una voz llena de emoción. Y por supuesto, no faltaron las palabras de cariño, los elogios y las miradas cómplices. El ambiente, según los testigos, era de lo más romántico. Era como si el tiempo se detuviera. Todos los presentes se quedaron embelesados. Fue un momento mágico. Además de la confesión, hubo otros detalles que no pasaron desapercibidos. Por ejemplo, el look de Ozge. Un vestido espectacular. Un vestido que la hacía lucir como una diosa. Un vestido que resaltaba su belleza natural y que, según muchos, fue elegido con la intención de deslumbrar. Quería lucir perfecta para ese momento. Quería que el mundo entero viera lo enamorada que estaba. Y por supuesto, la presencia de Serkan. Que aunque intentó mantenerse en un segundo plano, no pudo evitar la emoción y la sorpresa ante las palabras de Ozge. Se le notaba en la cara. Se le veía feliz, radiante. Era como si le hubieran dado el mejor regalo del mundo. Un regalo que venía del corazón. Las reacciones de los presentes fueron variadas. El mundo del espectáculo es así, siempre hay opiniones para todos los gustos. Hubo quienes celebraron la noticia, quienes les desearon lo mejor, quienes aplaudieron el coraje de Ozge. Porque no es fácil confesar tu amor públicamente. Se necesita valentía. Pero también hubo críticas, dudas y especulaciones. Siempre hay gente que prefiere ver el lado negativo de las cosas. Algunos cuestionaron el timín de la confesión, otros dudaron de la autenticidad de sus sentimientos y otros se preguntaron si todo era parte de una estrategia publicitaria. Pero bueno, es el precio de la fama. Siempre habrá quien critique. Pero, ¿qué importa lo que piensen los demás? Lo importante es que aparentemente Ozge y Serkan están felices. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. El amor, al final, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y eso es lo que debemos celebrar. El amor, la felicidad, la alegría. Eso es lo que da sentido a la vida. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasará con la carrera de ambos? ¿Cómo reaccionarán sus fans? ¿Y qué pasará con su relación? Es como el comienzo de una nueva temporada de una serie turca. Lleno de misterio y emoción. En cuanto a sus carreras, es probable que esta confesión les beneficie. Ya lo verán. La atención mediática que están recibiendo les dará más visibilidad, más oportunidades y más seguidores. Las marcas se pelearán por tenerlos. Los directores querrán trabajar con ellos. Todo el mundo querrá saber más de ellos. Pero también es cierto que tendrán que lidiar con la presión de los medios y con las expectativas de los fans.
Porque al ser una pareja pública, estarán expuestos a todo. A los comentarios positivos y a los negativos. Pero seguramente sabrán manejarlo. En cuanto a sus fans, las reacciones serán variadas. Los fans son como una gran familia, con diferentes personalidades y opiniones. Habrá quienes los apoyen incondicionalmente, quienes celebren su amor y quienes les deseen lo mejor. Porque el amor es universal. Y es algo que todos deseamos. Pero también habrá quienes se sientan decepcionados, quienes critiquen la relación y quienes les exijan explicaciones. Es parte del juego. Pero esperemos que los verdaderos fans los apoyen. Y por supuesto, en cuanto a su relación, solo el tiempo lo dirá. Nadie sabe lo que pasará en el futuro. Solo ellos saben qué es lo que realmente sienten, qué es lo que quieren y qué futuro les espera. Solo ellos tienen la llave de su felicidad. Lo que sí podemos decir es que su relación ha pasado de ser un rumor a una realidad. Y eso, amigos, es un gran paso. Un paso importante. Un paso valiente. Un paso que merece ser celebrado. Así que, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido mucho. Hemos descubierto un secreto, una confesión, un amor. Que Ozge ha confesado su amor por Serkan en Milán. Que la confesión fue inesperada, pero llena de emoción. Que el mundo del espectáculo está en ebullición. Que todo el mundo habla de ellos. Y que al final, lo más importante es el amor. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de todo lo que pasó. Me encanta compartir con ustedes. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle like. Me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme turco. Corran la voz. Que todo el mundo se entere de esta bomba. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque siempre hay más chisme por venir. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ozge y Serkan hacen una linda pareja? ¿Están contentos con esta confesión? ¿Qué predicen para el futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Quiero debatir con ustedes. Quiero compartir sus alegrías y sus dudas. Ustedes son lo más importante de este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima, amantes del chisme turco. Besos.